Non. Bueno, ya está, ya sabéis de mí, ya sabéis todo lo que hay que saber. Y yo no voy a pretender aprenderme vuestros nombres el ratito que hago de estar aquí. Dios mío, sois hinchos. Bueno, pues vamos a empezar, venga. Entonces, voy a lanzar así una pregunta. Si yo dijera expectativas con las que venís al curso, ¿qué me diríais? ¿Veis? Vale, esto es una cosa que pasa en clase, ¿no? A veces. No hay que ponerse nervioso. Yo me estoy empezando a poner nervioso, pero vosotros tranquilos. Entonces, fijaros que en general tú llegas a clase, le haces una pregunta y todo el mundo te mira como diciendo, Dios, que no me pregunte a mí. Bueno, esto para los de infantil no pasa. En primero y segundo de primaria pasa un poco, en quinto y sexto va pasando más, bueno, luego ya cuando subas a secundaria ya no te digo ni cosas, ¿no? Vale, pero vamos a cambiar la cosa. Entonces vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hablar por parejas durante 15, 20, 30 segundos. 30 segundos, ¿vale? Vamos a hablar durante 30 segundos sobre qué me gustaría tener en la cabeza cuando salga de aquí a las 7 de la tarde. Estaba poniendo a prueba, a ver. Estamos despiertos. Bueno, a las 2. Bueno, bien, a las 2. Vale. Vale, entonces, venga, 30 segundos. ¿Qué me gustaría tener en la cabeza cuando salga de aquí, además de un dolor? ¿Qué me gustaría tener en la cabeza cuando salga de aquí a las 2 de la tarde? Venga, 30 segundos, va. ¿Les conocéis? Vale, depende de la edad que tengan vuestros hijos, básicamente, si es que los tenéis, claro. ¿Vale? Bueno, y depende también si fuchicáis por... ¿Fuchicáis? ¿Fuchicáis se dice aquí? Es una palabra gallega, es como trastear, ¿vale? Si trasteáis por internet o si tenéis un canal de pago, ¿no? Porque son dibujos animados de niños. Bueno, pues se llaman Phineas y Ferb, ¿vale? Phineas y Ferb. Bueno, a mí me encantan Phineas y Ferb porque todos los capítulos empiezan un día que pasó hace poquito, que empiezan el día que empiezan las vacaciones. Todos los capítulos empiezan ese día. Entonces están los buenos de Phineas y Ferb, que son dos hermanos, sentados ahí en el jardín de su casa, en un jardín pequeñito, y están como un poco aburridos, eso que me gusta mucho en los niños, o sea, no que estén aburridos, ¿no? Sino que tengan un momento para aburrirse, esto es importantísimo. Entonces, tienen un momento ahí que están sentados como que no saben qué hacer y de repente, ¡pam!, se les ocurre hacer algo especialmente rompedor, ¿no? Entonces, pues yo sé, pues montar una estación de esquí en su casa en verano para todo el mundo, construir una nave espacial para visitar la galaxia con sus amigos, cosas de estas así pequeñitas, ¿no? Y el caso es que, entre medias, hay una hermana que se llama... Esto ya está anotado. Si lo dices, te puedes ir... Te doy aprobado. Vale. Se llama Candace y su objetivo en la vida, aparte de ligar con el que le gusta en el instituto, su objetivo en la vida es pillar a sus hermanos para que su madre les castigue, ¿no? Porque piensa que sus hermanos están completamente locos, aunque realmente lo están. Pero nunca les pilla, siempre pasa algo para que no les pille. Excepto en un capítulo. Hay un capítulo en que sí les pille. ¿Qué capítulo es? Pues es un capítulo en el que Phineas y Ferb están jugando con una máquina del tiempo. Entonces se dedican a viajar en el tiempo. Y viajan a un día que construyeron una montaña rusa que ocupa toda la ciudad entera. Y sus amigos están allí montando, ¿no? Entonces Candace llega, coloca a su madre justo antes de que la líen y su madre lo ve. Entonces su madre monta en cólera, se pone nerviosísima pensando que sus hijos están haciendo algo que es peligrosísimo y se va a hablar con las administraciones educativas y con los directores y las directoras del colegio suyo. Y entonces consigue que quiten del currículo cualquier cosa que tenga que ver con hacer pensar a los niños, con innovación, con creatividad, consigue que quiten esto. Entonces Candace está feliz porque ha pillado a sus hermanos, su madre está tranquila porque ha conseguido que le quiten eso de la cabeza a los hermanos. Y entonces cuando con la máquina vuelven al presente, resulta que el mundo es completamente gris. El mundo no hay escuelas, no hay museos, todo el mundo viste igual, todo es gris, no hay cultura, no hay arte. Y entonces de repente la hermana se da cuenta de lo que ha hecho y vuelve otra vez a coger la máquina del tiempo, vuelve al momento en el que pillan a los hermanos, quita a la madre para que no les pillen y cuando vuelve otra vez, pues el mundo vuelve a tener color, vuelve a tener cultura, vuelve a tener arte. Y bueno, pues esta es un poco la idea que quería transmitiros así un poco de fondo para el curso, ¿no? Yo creo que
es un vídeo fantástico para que vean los papás. No sé si se puede bajar de internet, la verdad, nunca lo he intentado. Pero es un vídeo fantástico para dárselo a los papás, ¿no? De deberes para el principio de curso tenéis que ver este capítulo, chicos, y luego ya nos dejáis a nosotros hacer nuestras cosas, ¿no? Pero bueno. Entonces, vamos a ver una cosa. Fijaros, ahora hemos estado hablando en parejas y yo os pregunto, ¿qué podría haber salido mal? No me pongáis otra vez, es que está mal de día, entonces hay que hacer como que... Si no, luego... Entonces, ¿qué podría haber salido mal? Ah, todo sale bien. Tú llegas a clase y les dices, oye, ponemos a hablar por parejas del ciclo del agua. Y todo el mundo se pone a hablar por parejas del ciclo del agua. No. ¿Qué podría pasar? ¿Qué? Vale, puede pasar que hablen de otra cosa. ¿Qué más podría pasar? ¿Qué? Que siempre hable el mismo. Podría pasar también. ¿Qué más? Que no se hable. También podría pasar, ¿no? Bueno, esto ya hemos... es que sois tan concretitos que al final ya habéis cubierto toda, se me estropea parte de la... Pero bueno, efectivamente, podría haber pasado todo esto, ¿no? Entonces yo, lo primero que os quiero contar es una cosa que llamamos la triada cooperativa. Eso es lo primero que os quiero contar, y es, ¿qué podríamos haber hecho para que la técnica que acabamos de hacer, que es algo tan simple como poneros a hablar por parejas, al fondo se me oye? Vale. No sé si se me oirá al final de la mañana. Esto es otra cosa. Bueno, luego me voy allí a hacerlo. El caso es que ¿qué podríamos hacer para plantear una dinámica como la que acabamos de hacer, igual, de hablar por parejas durante 1 minuto, durante 2 minutos, pero que la cosa tuviera avisos de ya salir bien? Vaya por delante una cosa, el cooperativo no es la panacea de nada. Bueno, de nada sí, de algunas cosas. Es decir, no arregla todos los problemas que tenéis en el aula. No hace que todos los alumnos, de repente, por arte de Birlibirloque, estén enamorados del aprendizaje y quieran venir al colegio como si fuera esto el acuapark en verano. No, esto no pasa nada. Es verdad que soluciona algunos problemas y es verdad que hay muchos chavales que veréis que están más motivados, ¿no? Pero quede claro, o sea, que hay veces que hoy vais a decir, ¿qué hago con los chavales? Pues no lo sé, no tengo ni idea, ¿vale? Fenomenal. Pero sí hay algunas fórmulas para conseguir que lo que ha pasado ahora pase bien y evitemos estas 3 cositas que habéis dicho. Y entonces las cosas serían estas. Vamos a intentar preguntarnos, hacer nuestras 3 preguntas y contestar sí. Entonces yo ahora cuando habéis estado en parejas, si yo pregunto y digo, ¿todos deben participar? No. Pues puede ser que uno hable y el otro no. O puede ser que uno esté hablando y el otro pensando en, pues bueno, en esta época, pues yo qué sé, en el surf, pensando en 1000 cosas. ¿Se necesitan entre ellos para participar, para trabajar? No. Yo hablo, el otro no escucha, puedo estar hablando los dos a la vez y no escucharnos. No. ¿Puedo comprobar que habéis estado haciendo lo que yo he dicho que hicierais? No. Vale, esto que acabamos de hacer, vosotros sois gente responsable, todavía no me conocéis, bueno, viene de lejos el chaval, bueno, pues con un poco de cariño, pues lo hacemos, ¿no? Pero si esto lo haces día a día en clase, pues al final es fácil que en un momento no funcione, ¿no? Vale, vamos a pensar en otra fórmula. Imaginaros que yo me cojo una hoja de papel, ¿vale? ¿Tenéis hojas de papel? Ah, tenéis hojas, pues ¿sabes que me gustaría que pues siempre está todo preparado? Siempre está todo preparado. Vale, pues os cogéis una hoja de papel, una cuartilla, Cogeros una cuartillita. Tenéis ahí... Cogeros una cuartillita. Y entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente, mirad. Cogéis y os ponéis por parejas, ¿vale? Os cogéis una cuartilla por pareja de las que vais a hablar. Con una me vale por pareja. Y ponéis arriba vuestros nombres. Poned arriba vuestros nombres. Sí, como quieras. No, así es. No hace falta que hagáis muy buena letra ni que pongáis la fecha ni... Vale, 2 cuadritos a la derecha, nada. Vuestros nombres y ya está. Vale, y ahora fijaros, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar durante 1 minuto de qué me gustaría aprender hoy.
pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Uno de la pareja va a hablar durante 30 segundos y el otro va a anotar lo que diga el primero, ¿vale? Y después os vais a cambiar el papel y el otro va a hablar y el uno va a apuntar lo que dice el segundo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Venga, 30 segundos. ¿Preparados? Ya. Vamos a mirar otra vez a la pantalla. Fijaros, ¿todos deben participar? Vale. ¿Se necesitan entre ellos? ¿Puedo comprobar que habéis estado haciendo lo que yo he dicho que hicierais? Esta dinámica tiene visos de salir de ello. ¿Y hemos hecho lo mismo? Bueno, hemos introducido la tecnología punta de la cuartilla de papel. ¿Vale? Una tecnología compleja, pero poco ecológica, pero no muy compleja. Ya está. Entonces, ya sabéis todo lo que hay que saber de cooperativo, ahora ya todo el resto de la mañana es complementar algunas cositas, ¿vale? Pero básicamente esto es, ¿no? Entonces, me hago estas 3 preguntas, vaya a hacer lo que vaya a hacer en clase, me da igual. Si respondo sí, tendrá avisos de salir bien. Si respondo que no a las 3, tiene visos de no salir muy bien. Si respondo que sí y que no, pues oye, chipicha. ¿Bien? Vale. Listo. Entonces, mi objetivo del día... ¿Se ve desde el fondo esto? ¿Sí? Vale. Entonces, mi objetivo del día es contaros un poco de todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, ahora... una cosa es curiosa. Estáis sentados en grupos de 4. Entonces, normalmente los grupos de 4 siempre van a tender, cuando sea algo que hay que hablar, a hacerlo con el que tenéis enfrente, cuando sea algo de escribir, hacerlo con el que tenéis al lado. ¿Vale? Claro, como la primera vez os he pedido que hablarais y la segunda que escribierais, entonces era un descontrol, cada uno estaba como quería. Pero bueno, simplemente que entendáis, normalmente cuando hacemos algo de escribir y están sentados ya 4 ya, pues les diremos, vamos a escribir hombro con hombro, ¿vale? Y bueno, no sé si en euskera hay alguna expresión para esto, ¿no? Pero vamos a escribir hombro con hombro, vamos a hablar cara a cara, ¿vale? Porque siempre es más cómodo hablar con el que tienes enfrente, para no hablar tortícolis, y siempre es más cómodo escribir con el de al lado porque ve lo que estás escribiendo. ¿Bien? Vale, entonces ya tenemos nuestra triada, ahora lo vamos a hacer es en otros 35 segunditos, por favor, por parejas también, mirad a la pizarra y dadle una vuelta al esquema de hoy y decidme si os sobra u os falta algo. Venga, va. ¿Os sobra algo? Bueno, falta la evaluación. ¿Algo más os falta? ¿Os sobra? Bueno, efectivamente falta la evaluación porque no lo he puesto a posta en el esquema, ¿vale? Para que lo detectarais. Fenomenal, buen trabajo. Entonces, pero fijaros lo que he hecho, básicamente ha sido poneros a pensar sobre en qué vamos a trabajar el programa. Entonces, poneros por parejas a revisar el esquema a ver si falta algo. Ya está. Si no falta, es que he tenido la pequeña... este pequeño detallito de quitar algo de lo que sabía que queríais para que tuvierais alguien que decir que no está la evaluación y si me voy sin evaluación no. Bueno, vaya por delante que la evaluación del cooperativo es una tralla importante y eso lo vamos a ver hoy alguna cosita. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver. Entonces, antes de empezar me gustaría hacer un par de alegatos. Uno sobre qué creo que es esto de educar y demás, ¿no? Yo doy clase en la universidad y empecé dando clase de... ¿Y qué es esto del aprendizaje cooperativo? Claro. Yo empecé dando clase de teoría de la educación. Os puedo soltar una chapa ahora de teoría de la educación, pero no lo voy a hacer, de eso os vais a librar. Pero sí me gustaría poneros un vídeo que penséis por qué pongo este vídeo hoy, ¿vale? ¿Por qué pongo este vídeo hoy? ¿Y qué tiene que ver con lo que va a pasar aquí esta mañana y con vuestra tarea profesional? ¿Ok? Vamos a ver.
tarea profesional, una metáfora de vuestra tarea profesional, ¿quién sois vosotros en el vídeo? Y no vale elegir al de barbas. Bueno, vale. ¿Qué hay en este vídeo? ¿Por qué os lo he puesto? ¿Qué veis? ¿Qué tiene que ver con vuestra tarea? ¿Qué hay? Contadme. ¿Hay? Coordinación. Grupo. Cooperación. Hay cooperación. Pertenencia. Objetivo común. Se necesitan. ¿Vale? Entonces hay roles, ¿vale? Hay distribución de tareas. ¿Vale? Clarísimo. ¿Eh? Vale, hay un producto. Y además el producto, ¿cómo es? Bueno, ¿no? Voy a poner bello. ¿Qué más? ¿Eh? Ah, importantísimo, ¿no? Sí, hay práctica. Si queréis hay entrenamiento, ensayo, no lo sé. Vale, hay colaboración, hay concentración. Todo empieza por C. Vale. Y hay creatividad. Incluso, ¿no? Originalidad. Vale, hay disfrute. Bueno, dejaré de decir que se me acaba la pizarra. ¿Qué habéis dicho lo último? Ah, bueno, sí. Ya si nos ponemos técnicos, efectivamente, hay interdependencia, ¿no? Interdependencia. Vale, yo diría que además falta una cosa aquí, que diría hay planificación, ¿no? Vale. Bueno, pues esto es lo que hay en este vídeo. Bien. A mí este vídeo me vuelve loco porque para mí define fantásticamente qué es para mí educar. ¿Qué es para mí la educación? Para mí educar es todo esto que hay aquí. Y lo define con un vídeo. Digo, por hacer un alegato de cómo entiendo la educación, ¿no? Por posicionarme psicológica y pedagógicamente, digamos que estoy muy lejos del conductismo y más cerca de las teorías sistémicas y del psicoanálisis. ¿Vale? Digo, por posicionarme. Digo, pues si queréis entrar en polémica en algo, pues ya sabéis por dónde me pilláis. Pero bueno, hay algunas cosas en el cooperativo que tiran mucho del conductismo, la verdad, y funcionan. Bueno, es que el conductismo funciona. Entonces, esta es mi definición de qué es educar. ¿De acuerdo? ¿Qué es educación? ¿A qué nos dedicamos? De hecho, lo que acabamos de hacer ahora es una técnica de cooperativo que se llama el vídeo mural. Bueno, te pongo un vídeo y te pido que comentes. Bueno, como no lo hemos hecho en parejas, pues vale, pero básicamente es esto. Fijaros, esto os lo cuento a vosotros en confianza porque os tengo mucho cariño, pero no lo suelo contar siempre. Fijaros que, bueno, a mí me encanta usar vídeos para trabajar. Me encanta usar vídeos cortitos, de hecho si me lo paro a la mitad porque ya se me hacía muy largo, pero vídeos cortos y sobre todo vídeos que no tengan nada que ver, o sea, con dos características. Uno, que no tengan nada que ver con lo que quiero preguntar o de lo que quiero hablar, y dos, que te enganchen emocionalmente. Entonces yo, por contaros, tengo en mi ordenador una carpetita que se llama vídeos presentaciones y cuando encuentro un vídeo que me engancha emocionalmente me lo guardo. Y entonces lo que os voy a explicar ahora, que no cuento nunca, es que este vídeo lo uso para lo que sea. ¿Por qué? Porque yo lo pongo, el otro día estaba dando una sesión sobre bullying, o sea, sobre uso de redes sociales y tal a padres. Y después este vídeo. Digo, ¿por qué os he puesto este vídeo? Y salen cosas. Y tú un día vas a dar, yo qué sé, la revolución industrial. Y le pones este vídeo a los niños. ¿Por qué os he puesto este vídeo? Y salen cosas. ¿Por qué? Porque no habla de nada en concreto. Te engancha emocionalmente. No habla de nada en concreto. Entonces tú hablas de la revolución
impacten, pero que no tengan que ver, que generen sorpresa y que al final te hagan reflexionar sobre lo que yo quiero que reflexiones. Entonces, aquí parece que lo he preparado para... Bueno, es verdad que cuando lo pensé la primera vez, lo pensé para esto, pero luego lo he usado para montones de cosas y funciona. De hecho, hay una cosa que a mí me preocupa, bueno, me preocupa, vaya, a la que le doy muchas vueltas, de algo que pasa en los coles, en las ikastolas, que es las reuniones de principio de curso con los padres. Este, para mí, es un momento súper clave. Y pues, no sé cómo lo hacéis aquí, ¿no? Pero en un porcentaje bastante alto de los coles que he visitado en mi vida, incluyendo el ex colegio de mis hijos, digo, pues ya les saqué de allí, bueno, no pasa nada. Funcionan en el formato del director, la directora se levanta, ¿no? Dice, están los padres ya sentados, los padres han entrado de aquella manera, nadie les ha saludado, nadie se sientan, y entonces viene la directora, ¿no? Y dice esta frase tan famosa de, bueno, bienvenidos a este nuevo curso, estáis en vuestra casa. El director que me haya dicho estáis en vuestra casa es un mal director, ¿sabes? No dice esto en la reunión, esto hay que corregirlo rápidamente. Y después de eso, pues empezamos con este año, vamos a empezar a trabajar de una manera nueva, ya lo veréis que bien. Por cierto, hemos cambiado el suelo al gimnasio, entonces las zapatillas tienen que ser de suela blanca. Por favor, esto es súper importante. Los chavales ahora en esta época que hace calor, mira, pueden venir con chanclas, pero que no sean tal. Y empezamos a soltar. A partir de ahora la salida, en vez de ser por abajo, mira, con los pequeños vamos a hacer por arriba, porque nos hemos dado cuenta que los atascos y tal. Vale, damos estas indicaciones. Luego viene este momento maravilloso, ¿no? Bueno, voy a presentar a la profesora, ¿no? Aquí está la señora Maite, ¿no? Se levanta Maite, se sienta Maite. Aquí está la señora Marisa, se levanta Marisa, se sienta Marisa. Bueno, yo digo, ostras, cuando el papá se va, y dice, ¿y en esta ikastola qué hacen con mi hijo? ¿Qué pasa, no? Esto es más un cuartel que una ikastola, ¿no? También aquí viene, cumple las normas, trae las zapatillas como toca, que esto es lo realmente importante, y el resto voy a ver. Y digo, ¿por qué no cambiamos la película y le ponemos este vídeo a los papás? ¿No? Le ponemos el vídeo a los papás y les decimos, oye, ¿qué habéis visto en este vídeo? Los papás ven lo mismo que nosotros. Es un examen liberatorio. Vale, el que lo tenga bien se puede ir a tomar el café y ya. Bien, entonces, no es un examen largo, de hecho dura 2 minutos. 2 minutos de concentración, si os puedo pedir, incluso en esta época del año, entiendo. Entonces, vamos a hacer 2 minutitos, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. El examen es individual. ¿Recordáis esto de individual? ¿No? O sea, es cuando estás callado y concentrado en tu hoja y nada más que en la tuya, ¿no? Esto lo sabéis. Vale. Entonces, vamos a hacer un examen individual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando yo diga ya, no este ya, sino el ya que voy a hacer después, ¿verdad? Le dais la vuelta a la hoja, arriba tenéis un ejemplo de cómo hay que solucionarlo, ¿no? como una parte solucionada ya, y tenéis que intentar hacer el resto de la hoja, ¿de acuerdo? Bien, como es individual, ahora vais a vivir una cosa curiosa, ¿no? que es interesante que viváis de cara a la comprensión de vuestros queridísimos alumnos. Y es que cuando tú le dices a alguien que por favor esté en silencio, pero hace algo que no entiende, o a algunos os va a pasar, pues de repente tienes que hablar. Entonces tú pides silencio, pero habla. No sé si conocéis esta sensación. Y luego, otra cosa que es un concepto pedagógico importantísimo, no sé quién lo descubrió, pero es el poder del reojillo. Entonces estoy haciendo algo que no termino de entender bien y digo, ostras, si el de al lado lo está haciendo también. Entonces estoy ahí que le dices, chaval, gira la cabeza, porque si sigues con el reojillo se te va a salir el ojo por la cara. Bueno, pues os voy a pedir que intentéis no vivir ninguna de estas dos cosas, ¿no? Solo sentirlas, pero no las viváis. Y vamos a hacerlo. Entonces, y no hay preguntas. ¿Vale? Hay que ver a ver hasta dónde somos capaces de llegar en 2 minutos. ¿Preparados? Ya. Bueno, preguntaba Marisol, yo he dicho, ¿quién aprueba el examen? Y Marisol ha dicho, ¿con cuánto? ¿Con cuánto se aprueba el examen? ¿No? Y esta es una cosa súper importante en cooperativo. Bueno, súper importante en educación. Bueno, súper importante en la vida. Estoy
cuáles son los criterios con los que te voy a evaluar. Importantísimo de inicio, para mí previo a cualquier cosa. Te voy a decir con qué criterios te voy a evaluar. Y yo diría, ¿con qué criterios te voy a evaluar? Digamos, todos los aspectos que quiero evaluar, no solo el curricular. ¿De acuerdo? Bueno, entonces yo no os he dado ni criterios de evaluación ni os he dicho qué esperabais de vosotros. ¿Qué esperabais? ¿Qué esperaba yo de vosotros? Yo estoy seguro que si dijerais, bueno, ¿qué esperáis vosotros de vuestro jefe o de vuestra jefa? ¿Esperáis que os diga que estáis haciendo bien, que estáis haciendo mal? ¿Y qué espera más allá de lo que estáis haciendo ahora de vosotros? Bueno, como no está Maire, pues pero luego se lo digo yo en el café. Bueno, pues al final tú esperas esto, ¿no? También lo esperas de tu pareja, pues el alumno también lo espera de ti. Entonces, bueno, yo creo que es algo importante hacer. Entonces, vamos a plantear una actividad, lo que quiero es, o lo que espero, o lo que vamos a aprender, o lo que... Yo esto no lo he dicho, ¿no? Entonces, mal por mí, pero claro, si lo hubiera dicho, pues yo no podría soltar este rollo. Entonces, vamos a trabajar ahora, como entiendo que no muchos aprobáis. Solo Ana aprueba, entonces, claro, el nivel de suspenso es alto. Entonces, vamos a hacer otra cosita y es, le vamos a dedicar otros 2 o 3 minutos, me va a llevar un poco más porque tengo que pasear un poco, pero 2 o 3 minutos a hacer el ejercicio, pero en parejas, con mi pareja hombro con hombro. Vamos a ver por qué esta tarea hace que no queráis seguir atendiéndome. ¿Qué tiene esta tarea de especial? Decidme cosas. ¿Eh? Vale, es divertida. Uy, este que no me gusta. Es divertida. Reto. Vale, supone un reto. Pensar. Vale, bueno, supone un reto, te hace pensar. Vale, es creativa. Es realizable. Vale, voy un momentito. Es creativa, ¿no? Original. Voy a cogerme esto de realizable para el reto. Entonces te hace pensar, pero es realizable. ¿Vale? ¿Qué más diríais que tiene? ¿Eh? ¿Vale? Es concreta. Bueno, se trabaja en equipo, ¿no? Se trabaja en grupo. Igual todo el rato en individual no habría sido igual, ¿no? ¿Vale? Se trabaja en grupo. Te hace movilizar. ¿Vale? Más allá de pensar. O Sí. moviliza. Los conocimientos también. ¿Vale? ¿Vale? ¿No? Y resulta atractiva, ¿no? Estimulante. Bueno, vosotros que sois muy buena gente, no habéis esto, pero también tiene un punto de competición, ¿no? Competición contigo mismo, competición... Tiene un puntito de competición, ¿no? Vale. Acabáis de dar con la piedra filosofal de conseguir que el alumno deje de atenderte. ¿Ya está? O sea, lo que tenemos que conseguir entonces es generar propuestas didácticas que sean divertidas, que supongan un reto, que sean creativas, concretas, que se trabaje en grupo, que resulten atractivas y que tengan un punto de competición. Vale, yo la parte de competición la pongo porque es real, pero a mí personalmente no me gusta. ¿Vale? Pero bueno, ya y cada cual piense como quiera, ¿no? Luego en algún momento haré algún speech sobre por qué yo no creo en el premio y en el castigo y qué es. Porque siempre me lo preguntan. Entonces, ya está, hemos dado con la piedra filosofal. Bien, digamos, si somos capaces de plantear a los alumnos dinámicas así, pues tendremos a chavales que, no siempre, pero a veces están haciendo algo de tal manera que no quieren ni atendernos. Y ojo con importantísimo esto que habéis dicho del reto. ¿Bien? El reto tiene que hacerte pensar y movilizarte hasta un punto, digamos, tener un punto de inaccesibilidad, pero tiene que ser realizable. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Bien? De hecho, vamos a analizar un poco lo que ha pasado aquí. Cuando os he dado el ejercicio de inicio, que tengo, hay una cosa en cooperativo, a mí me obsesiona mucho cómo me muevo por el aula. Lo digo también por si os da que pensar, ¿no? Todos los estudios dicen que el 80% del tiempo un profe lo pasa entre las 2 primeras filas de clase. Y a mí me obsesiona mucho esto, porque siempre tengo la sensación de que a la última fila no le hago ni caso. Y
entonces siempre tiendo a moverme. Pero tengo un problema y es que hoy solo tengo pasillo por aquí. Entonces, os voy a tener fritas a vosotros. Vale, entonces estoy como todo el rato y me siento como chiquito en la calzada. Quiero pasar, pero no puedo. Bueno, a lo que voy. ¿Qué sensación habéis tenido cuando os he dado la hoja y estabais trabajando en individual? ¿Qué diríais que era lo que pasaba? ¿Eh? Tomadura de pelo. Oh, ese concepto tienes en mí. Pero ¿y qué sensación? Vale, tomadura de pelo. ¿Qué sensación más? Impotencia. Impotencia, inseguridad, ¿no? Frustración. Esta es la primera sensación que tenéis, ¿de acuerdo? Bueno, que sepáis que esta también la viven algunos de vuestros alumnos cuando le ponéis un ejercicio delante, ¿no? Que me dice, pues yo estaba en otra clase, a mí esto no me lo han explicado. Bueno, la primera sensación es de de inseguridad, ¿no? De frustración. Vale. ¿Qué pasa cuando nos ponemos a trabajar en pareja? ¿Qué sensación tenéis? De alivio. Alivio, ¿no? Yo creo que la sensación así que lo define es alivio. ¿Por qué alivio? Bueno, una razón muy sencilla. Vale. Si John y yo estamos haciendo el ejercicio juntos, pasan dos cosas. O tres más bien. Si John y yo no sabemos nada, ninguno de los dos lo sabe, la sensación es de alivio. Ya se sabe por qué. Vale, no tengo que decirlo, pero lo siento, pero... Vale, entonces, los dos sentimos alivio, ¿no? Porque bueno, pues yo no soy el único, pues oye, siempre se lleva mejor. Si los dos sabemos, la sensación es de alivio también. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con lo que decía del reto. Porque si tú le pones un ejercicio en el que pone 2 más 2, pues yo le dice 4. Y no necesita nadie para comprobar que está bien, ya lo sabe. Pero si es un reto, si es algo que, bueno, estoy casi seguro que lo tengo bien, pero no puedo estar 100% seguro de estar haciéndolo bien, pues en cuanto compruebo con otro, la sensación es esto, es efectivamente, ¿no? Y si uno no sabe y el otro sí, la sensación es de alivio. El que no sabe tiene una sensación de alivio fantástica, porque dice, bueno, he encontrado a alguien que me lo explique sin tener que ir al gran grupo a decirle al mundo, no me entero. Y el que sí lo sabe, tiene esa sensación de alivio de, bueno, yo me lo sé, y esto ya depende del carácter, ¿no? Yo a mí mismo la gente, pues dice, y encima tengo la oportunidad de ayudar a otros, ¿no? Otros dirían, bueno, encima no me lo sé, y hay otros, digo, yo me lo sé, y hay otros que no se lo saben, ¿no? Entonces depende cómo seas, pero es verdad que la sensación en general es de alivio. ¿Y qué pasa cuando trabajamos de 4 en 4? Que en general el conocimiento se dispara, ¿no? Todo se acelera rápido. ¿Por qué? Porque hay un concepto, es el concepto en filosofía de estructura, ¿no? El todo es algo más que la suma de las partes. Entonces, ¿qué pasa? Que somos capaces de generar más conocimiento si primero hemos trabajado y hemos reflexionado en individual y luego llegamos al grupo. Esto es neuro pura. Entonces, ¿qué tiene de interesante? Que de repente alguien dice 88 las teclas de un piano. Digo, por si alguien... 88 las teclas de un piano. Entonces la gente empieza... Entonces tú que estás enfrente empiezas a pensar, ¿no? Y dices, el piano, el arte, la pintura, la escultura, la música... Anda, la pintura. 3 a las patas del tipo de Dupito. Y así el conocimiento se dispara.
estabais en individual, no me he parado a corregir a nadie. Os he visto y no me he parado a corregir a nadie. Bueno, yo he dejado. ¿Por qué? Esto no tiene que ver con el cooperativo, tiene que ver también con un planteamiento pedagógico, porque yo creo que los chavales tienen que tener tiempo. Tienen que tener tiempo para hacer cosas, ¿no? Y nosotros tendemos mucho a, estamos por aquí y empieza el ejercicio y tiene que restar, yo qué sé, 15 menos 13 y pone, y empieza a hacer la línea y no es la del 2, es la del 4 y ya no, por ahí no va bien. Déjale tiempo, dale tiempo que piense. Dale tiempo que piense y que se haga toda su estructura mental, todo su argumentario de por qué hay que poner 12 y 7 y no sé qué que ponía vuestra amiga. ¿Vale? Pues tendrá un argumentario y ya, está ahí con su argumentario, igual que de los dientes de la serpiente, ¿no? Entiendo. Bueno, no sé, igual aquí hay alguna, pero ya sabéis que pero tú estás con tu argumentario, 7 seguro que es el diente de la serpiente, te estás haciendo tu argumentario, ¿vale? Y yo no corrijo a nadie. ¿Por qué? Porque os dejo, os doy el tiempo para pensar, os doy el tiempo para reflexionar, ¿no? Que a mí esto es una cosa que en educación me parece que estamos poco, sobre todo a los niños. Y entonces, cuando llega el trabajo por parejas, que ahí es donde empieza una cosa que a mí me encanta y es que en el momento en el que empieza el trabajo por parejas, yo me he paseado por todas las parejas, pero he corregido solo a las parejas en las que los dos estabais equivocados. No me tengo que ocupar ni de las parejas en las que los dos lo estáis haciendo bien, ni me tengo que ocupar de las parejas en las que uno está bien y otro está mal, pero veo que el que está bien está ganando ahí la discusión, ¿no? Entonces, es un momento mágico porque pasa lo que para mí es clave en cooperativo y es que yo dejo de existir. Y cuando yo todavía cuando estáis en individual, bueno, pues yo me voy paseando, ¿no? Y estáis mirando, ¿no? Como diciendo, ostras, que viene y no he apuntado nada, todavía estáis, digamos, hay cierta conexión entre vosotros y yo. En el momento en el que os ponéis a trabajar en parejas, os olvidáis de mí. Y esta es una de las claves de cooperativo. Y es, yo dejo de ser absolutamente el protagonista de casa. Dejo de ser. Y esto tiene dos cosas muy potentes. Una, que si yo dejo de ser protagonista, otro tiene que empezar a serlo. Y al final sois vosotros. Y dos, que si yo no soy protagonista, me puedo ocupar de las personas que realmente me necesitan sin que el resto deje de hacer cosas. Y esto tiene otra potencia brutal. De hecho, estos compis de aquí estaban ahí trabajando y yo me he acercado tranquilamente y algunos se pegaban un susto y dicen, ¿qué haces de aquí? Bueno, no es que no estabais a lo que yo estaba haciendo, ¿no? Y ya esto va más a más cuando os ponéis en grupos de 4, ¿no? ¿Alguien sabe lo que he hecho yo cuando estabais trabajando en grupos de 4? ¿Cómo se llama el baile este de...? No. ¿Cómo se hizo el salsa? Muy mal lo debo haber hecho porque me refería al baile básico de bienvenida. El aurrescu. Vale. Yo estaba en la parte de atrás bailando un aurrescu. Os lo juro. Que lo estoy practicando. Bueno, si lo hubiera hecho no os habríais enterado. No os habríais enterado. Estabais a lo vuestro, ¿no? Y esto es una cosa súper mágica. Entonces, que quede claro que con esto que habéis vivido aquí y tener la actividad cooperativa ya está. Ahora solo hay que aprender un par de tecniquitas y sacar las pasmas, ¿no? Pero la importancia del trabajo individual, de la reflexión individual, de hacerte tus cosas tú en tu cabeza, de compartirlas en pareja y luego de dispararlas de 4 en 4. ¿Bien? Bueno, pues básicamente esto es lo que quería contaros. Entonces, dicho esto, hay otra cosa que me interesa contaros. Y es que, mirad, claro, hay un pequeño problema, y es que puede pasar lo que ha pasado aquí ahora. Bueno, entiendo que no tenéis una clase de 65, pero tampoco tenéis una clase de todo el mundo como queriendo estar atentos, ¿no? Que da gusto. Pero hay un problema y es que, no, si nosotros... Vale.
siguiente paso, al siguiente punto, entonces os decía, la interdependencia positiva de la tutorización, el último paso, o sea, digamos, de estas cosas así que os decía que me parecen así como muy claves, pues lo siguiente que vamos a trabajar son las normas. ¿Alguien ha visto mi mandito de...? Ah, gracias. Lo siguiente que vamos a trabajar son las normas, lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, las normas, obviamente son las reglas que nos ayudan a gestionar la clase y a que todos estemos dentro de un mismo marco. ¿Bien? Entonces, el marco regulatorio que nos ayuda a gestionar el aula desde el punto de vista del cooperativo. El tema de las normas es muy importante porque al final, en la medida en que el alumno las asuma como suyas y las interiorice, pues el aula se va a poder gestionar bien, y en la medida en que no, pues el aula será un poco caos, ¿no? Entonces digamos como que sería el segundo nivel. Lo primero para mí es la interdependencia positiva, la tutorización. Si eso lo hemos conseguido, el segundo nivel de cosas que hay que conseguir es que las normas funcionen, ¿no? Que las normas se cumplan. Entonces os voy a dar algunos consejos, primero sobre cómo deben ser. Entonces yo de aquí, que bueno, pues son como deberían ser todas las normas, ¿no? Pues en positivo, pues no digamos lo que no hay que hacer, digamos lo que sí, ¿eh? Entonces no digamos, no se puede hablar alto, sino digamos, mantengamos un nivel de ruido adecuado. O pues, no digamos, no se puede insultar al compañero. Digamos, respetamos el turno de palabra y las opiniones de los demás. ¿Bien? Luego, este es importante también, eso, que sean realistas, que sean asumibles por los chavales, que esté también acorde con su estadio evolutivo. Entonces, pues entendemos que no sé, un primero de primaria, por ejemplo, gestionar un nivel de ruido así de forma muy potente es complicado. Bueno, porque los chavales, gracias a Dios, pues, tienden a ser ruidosos y a moverse y a... Bueno, todavía... Entonces, luego también, pues por ejemplo, si les decimos, si en las reglas está, primero lo pienso yo, luego me ayuda el compañero, luego el grupo y luego la profe, y resulta que estoy trabajando la suma y entonces les pongo un ejercicio que es 2 más 2, ¿bien? Y entonces vengo yo y le digo 2 más 2, vamos a trabajarlo, y yo escribo 4 y ella escribe 22. Entonces tenemos un problema, pues no coincide. Entonces vamos a ver cuál es la buena. ¿Bien? Entonces yo empiezo, yo creo que no es 22. Digo, mira, pon así 2, y ahora pon así 2. Digo, 2 y 2, contra 22. Vale. Y entonces yo que estoy tutorizándola, tengo que pensar cómo lo hago. Lo de los dedos no ha funcionado. ¿Vale? Esto no ha funcionado. Entonces digo, bueno, pues me voy a coger, no sé si tenéis regletas Cuisinier en clase, ¿no? Digo, ostras, espera, que ya sé cómo. Y entonces me voy a por las regletas. Claro, si las regletas están bajo llave en la tercera estantería a la que no llego, las normas no las puedo
sean revisables. Bien, entonces que como equipo, como grupo, podamos ver si hay alguna que es imposible cumplirla, o que se nos queda corta, o que hay que variarla, o que es que no nos hace falta, y la ponemos, la cambiamos, ¿vale? Bien, ¿cómo las implantamos? Bueno, hay un montón de cosas ahí para que lo tuvierais todo, pero básicamente os diría, de forma progresiva, estaría bien que estuvieran consensuadas entre todos, o sea, que cada clase que entra el chaval no traiga unas normas distintas. Puede haber algunas variaciones por una razón, y es porque a mí me gusta que las normas las hayan creado los chavales. ¿Bien? Entonces, si las normas las crean los chavales, hay un conjunto de normas que van a ser las mismas, porque además ya las tenemos en la cabeza y podemos también guiar un poco la reflexión, y hay alguna otra que de repente pues, en una clase sale y en otra no. Sabiendo que no se da por conseguida hasta que los alumnos la interioricen y expliciten que la hacen. Oye, ¿estamos respetando el nivel de ruido? No, no, porque es que allí siempre están hablando. Pues ya está. Entonces, vamos a darnos otra semana para esta norma. Vamos a seguir trabajando. Calma, si no hay prisa. Bien. Bueno, ya está. Sí os diría que también fomenten la evaluación de los alumnos, ¿no? O sea, que haya parte de la evaluación, ya veremos luego cuando hablemos de evaluación de cooperativo, parte de la evaluación que tenga que ver con el cumplimiento de las normas. ¿Bien? En cuanto a la participación de los alumnos, pues interesante que participen, que las creen, por ejemplo, en plástico. Si una fórmula que a nosotros nos gusta es hacemos una dinámica en clase sin normas. Ya es una dinámica un poquito complicada. Que se monte un pollo en clase. Sí, bueno, y si tres acaban discutiendo ya casi esto es perfecto. Y entonces, ¿qué hacemos? Digo, ¿qué ha pasado? No, es que no paraban de chillar. Es que este no me dejaba hablar. Es que... ¿Por qué no? ¿Qué os parece si nos damos algunas normas para... Hay que respetar el turno para... Ahí es que gritamos, hay que bajar para mantener el vídeo. Es que yo quería ir a por material y nos peleábamos por ir. ¿Qué os parece si ponemos a alguien encargado y no? ¿Qué os parece si... y vamos colocando las normas, ¿no? Entonces, eso uno, y luego, por ejemplo, en plástica se puede hacer, bueno, pues vamos a crearlas. Entonces, una vez que las tenemos puestas, yo que sé, en plástica nos creamos unos paneles para clase y tenemos las normas puestas y las vamos colocando en el panel a medida que las vamos incorporando al aula. O se pueden hacer cosas de estas de manera que las vamos trabajando y interiorizando entre todos, ¿vale? Bien, ¿cuáles serían las normas? Pues, mirad, las normas... o sea, yo os pongo aquí un listado, 2, 4, 6, 8, 10, 12 normas. Yo os pongo aquí un listado de 12 normas posibles. Entonces, puede ser que algunas sobran, que algunas falten, que algunas se solapen. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a usar una técnica nueva, bueno, nueva quiero decir que nueva para hoy, que creo que ya la conocéis, que se llama lápices al centro. ¿Bien? Esta la conocéis, ¿verdad? Lápices al centro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La idea es, dejamos todos el lápiz, ¿de acuerdo? Y nos vamos a dar un tiempo para conversar juntos sobre esto que tenemos aquí y intentar analizar de las que están ahí si hay alguna que nos sobre y si hay alguna que nos falte. ¿De acuerdo? Pero no vale escribir. Entonces luego, cuando vayamos a individual, lo que haremos será simplemente anotar, a mí personalmente, no al equipo, porque cada uno puede tener su opinión, me sobra esta, no falta que la escribáis, me sobra la 1, la 3 y la 7, y me falta tal, y la escribo. ¿Ok? Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, en 4 minutos, discutimos en equipo, primero leedlas, por favor, y luego discutimos en equipo qué me sobra, qué me falta. Nos damos ahora un minuto individual para que apuntéis a título individual, ¿vale? No, que hemos tenido un tiempo de discusión, a título individual qué me sobra y qué me falta, ¿vale?